Cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes y toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Hoy, domingo 10 de noviembre del año 2019, me permito, como es costumbre, todos los domingos, hacer lectura de la columna de opinión que muy gentilmente el Meridiano de Córdoba, periódico de nuestro departamento, pues publica. En esta ocasión quiero hacer referencia a un tema que en las últimas semanas ha sido objeto de polémicas y de debates públicos, sobre todo en el mundo universitario, y tiene que ver con el artículo 44 de la Ley General de Presupuesto. Y digo polémico porque este es un artículo que el Senado de la República aprobó y que generó toda una reacción de los estamentos universitarios, porque consideraban que la manera como quedó redactado pues evidenciaba de que se ponían en riesgo los recursos con los cuales hoy se financia el sistema universitario estatal colombiano. El Senado de la República aprobó hace pocos días la Ley de Presupuesto para el año 2020. Con ella se establece el marco jurídico del presupuesto nacional, pero en la aprobación de la misma se identificó que el artículo 44 señala lo siguiente: en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Así está redactado el artículo 44 que aprobó el Senado de la República y que efectivamente, tal como está redactado, evidencia de que las demandas que hayan contra el Estado colombiano y que el Estado colombiano pierda, pues se pueden pagar con recursos que han sido asignados para la educación pública superior en Colombia. Ese fue el artículo, ese artículo 44, tal y cual como está redactado allí y que fue aprobado por el Senado de la República, generó, por razones obvias, una reacción que luego hubo que explicar ante los medios de comunicación y por supuesto el mismo gobierno en cabeza del señor ministro de Hacienda también hizo las explicaciones y las aclaraciones del caso. El contenido del artículo, en el cual se hace referencia a que con los recursos asignados a las universidades se pagarán sentencias en contra de la nación en el marco de la autonomía universitaria, es totalmente ambiguo, porque la autonomía universitaria es un atributo que otorga cierta independencia regulativa al interior de la universidad por parte de las autoridades universitarias, sin tener en cuenta que el artículo trae una regulación de afuera que afectaría presupuestalmente a estas. Que en eso vincula el presupuesto de las universidades con condenas en contra de la nación en donde no esté vinculada a una universidad. Al no existir ese nexo, mal se podría pensar en asumir esas sentencias condenatorias con recursos ajenos al sector de donde se produjeron. Ejemplo, una eventual condena por Odebrecht. ¿Qué tiene que ver esto con las universidades? Con lo anteriormente expuesto, se podría afirmar entonces que no hay congruencia en este artículo, a no ser que, salvo circunstancias excepcionales, se trate de condenas en contra de las mismas universidades que le han venido asumiendo con recursos que le son destinados y no contra el presupuesto de la nación. Esto es entendible, pues las universidades públicas, cuando aprueban el presupuesto en cada una de sus vigencias, por lo general siempre se establece un rubro que se llama sentencias y conciliaciones, con la cual las universidades pues, asumen cualquier tipo de contingencias o situaciones jurídicas adversas y en consecuencia ellas responderán con su propio presupuesto y en el marco de su autonomía. De igual manera, se podría afirmar que la polémica y controversia generada por el artículo 44 fue innecesaria, teniendo en cuenta que su redacción es contradictoria, ambigua y abierta a interpretaciones erradas. Además, el momento político del país, ceñido por altos niveles de polarización y movilizaciones sociales, permitieron que la aprobación del artículo 44 de la Ley General del Presupuesto Nacional, por un lado, generara desconfianza y a la vez abriera el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y los estamentos universitarios públicos. En este sentido, es necesario aclarar que el gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda, en medio de la polémica y controversia generada por la aprobación del mencionado artículo, reconociera
el error en cuanto a la redacción del mismo. En lo que corresponde, el jefe de este ministerio solicitó al Senado declararlo improcedente. De esta misma forma, corregir su redacción. Asimismo, aclaró que lo anterior con el objeto de reiterar que cada universidad pública, como suele ocurrir en las demás entidades del Estado, dentro de los ejercicios presupuestales de cada vigencia, incorpore un rubro específico para el pago de contingencias judiciales, que siempre es financiado por el presupuesto general de la Nación. En el caso de las universidades públicas, cada año, cuando se aprueba el presupuesto para la vigencia, también se aprueba un rubro denominado pago de sentencias y conciliaciones, recursos que permiten cubrir las contingencias judiciales en las que pueden incurrir las universidades públicas. Es importante precisar que a pesar de la aprobación del artículo 44 de la Ley de Presupuesto Nacional, los recursos para educación superior público se mantienen, al igual que los recursos derivados del acuerdo firmado el año anterior, los cuales se han cumplido en la vigencia 2019 en su totalidad. En esta dirección es pertinente que el gobierno revise muy bien los proyectos de ley que presenta el Congreso de la República. Igualmente los senadores deben revisar y leer de manera acuiciosa las leyes que aprueban para evitar situaciones como las presentadas en la aprobación de la ley del presupuesto nacional, específicamente en lo que tiene que ver con el famoso artículo. En consecuencia, es necesario reiterar que el gobierno nacional ha cumplido con la transferencia de los recursos financieros a las universidades públicas, derivadas del acuerdo firmado en diciembre de 2018. Además, hacemos un llamado a los estudiantes a ejercer el derecho a la protesta como un derecho constitucional y legítimo, pero por las vías pacíficas y argumentadas como corresponde a un escenario universitario. Entonces era importante en esta reflexión construida en esta columna sobre un tema que generó polémica por las razones que aquí acabo de explicar. Es decir, en la Ley General de Presupuesto para el año 2020, este artículo 44 establecía eso, tal y cual como está redactado, o como fue redactado, de que con recursos de las universidades públicas se podían pagar demandas contra el Estado. Obviamente eso generó una reacción que ya el país conoce. Le correspondió al gobierno en cabeza de su ministro de Hacienda pues salir a reconocer que efectivamente la redacción de ese artículo no correspondía a la realidad y en consecuencia pues asumir las correcciones del caso. Ya fue una situación superada, pero era importante pues hacer estas aclaraciones, hacer este análisis como elemento ilustrativo a toda la ciudadanía. Esperamos obviamente, como lo hemos reiterado en otras ocasiones desde el sistema universitario estatal, que se siga con el cumplimiento de los acuerdos como correspondió al año 2019, donde podemos mandar ese parte de tranquilidad de que el gobierno ha cumplido con la palabra empeñada, de que el gobierno le ha cumplido a las 32 universidades públicas en cuanto a las transferencias de los recursos que quedaron definidos en el acuerdo de diciembre del año 2018. Así que, una vez más con estas reflexiones, esperamos contribuir a la formación de un juicio crítico, argumentado, a toda la ciudadanía y a toda la opinión pública del departamento de Córdoba y del país y por supuesto a nuestros estamentos universitarios, profesores, trabajadores y estudiantes.